quiero ocupar este texto porque nos va a servir como base, va a estar conectado con lo que voy a compartir de la palabra. Isaías 53, verso 3 es un capítulo que nos habla acerca de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor. Y se describe en detalle una serie de elementos proféticos que se cumplieron ya, pero de los cuales tenemos que tomar la ventaja aplicándolos por fe en nuestra vida. Dice, hablando de él, despreciado y desechado, 53 verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53 es un capítulo que todo cristiano debe de tener en mente como la base de la vida, de la salvación, del perdón, de la sanidad, porque este capítulo contiene la revelación que Dios le dio a Isaías unos 700 años aproximadamente antes de que el Señor Jesús muriera. Ahora nosotros podemos mirar hacia atrás y saber que eso se cumplió hace 2000 años. Entonces, cuando usted lee la palabra y dice, ciertamente Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, usted tiene que tomar eso como una revelación para su vida. Jesús tomó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó la carga de nuestro pecado. Entonces, este capítulo es fundamental en nuestra fe, en nuestra confianza puesta en la obra que Dios ha hecho a favor nuestro. Nunca debería de olvidársenos. Quise leerlo esta mañana porque hay una gran cantidad de escrituras que quiero utilizar, y esta es la base. Quiero compartirles sobre el tema de la seguridad de la salvación. Es algo que en cierta forma, aunque es un fundamento, necesita ser establecido en la mente de todo creyente, porque vivimos en una época de gran confusión religiosa, de gran confusión espiritual. Vivimos en una época de apostasía, donde hasta las bases fundamentales del cristianismo están siendo removidas. Entonces nosotros necesitamos estar enfocados y saber que desde el punto de vista de Dios y sobre la base del sacrificio de Cristo, que fue profetizado en Isaías 53, para Dios la salvación es un hecho que ya fue
consumado en el sentido de que está disponible y la persona o el creyente puede estar seguro de su salvación sobre la base del sacrificio de Cristo, si permanece en fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Nuestra fe puesta en el sacrificio de Cristo. Nuestra fe puesta en la muerte de Jesús, en su crucifixión, en que Él fue castigado por nosotros, en que Él fue molido por nosotros, en que Él fue cargado con nuestro pecado, que Él llevó nuestras enfermedades. Esa fe es la que nos hace salvos. La fe de que Él fue al infierno, que Él fue al corazón de la tierra y que Él posteriormente fue vivificado, fue levantado con poder, y que Él resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que Él volverá. Esa es la fe evangélica, y esa fe tiene que afectar nuestra vida, la manera en que vivimos. O sea que las personas que conocemos eso, tenemos que vivir de una manera diferente de las personas que no conocen eso. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos esta mañana. La seguridad de la salvación es un hecho, es algo posible. No es un asunto que puede quedarse así como que yo pienso que Dios, ¿verdad?, me va a salvar. Algunas personas, cuando se les pregunta y ellos apoyados en su religión o apoyados en su estilo de vida, dicen: pues yo creo que sí, ¿verdad? Y Dios me va a llevar al cielo, ¿verdad? Yo pienso que Dios va a tener misericordia. Otros dicen: no sé. Pero en la Biblia se nos muestra claramente que sí es posible estar seguros de la salvación. Si vivimos en fe, y la fe nos lleva a la obediencia, la fe nos lleva al temor, la fe nos lleva a la santificación. Si vivimos por fe, es posible estar seguros de la salvación. Vamos a orar, incline su rostro. Padre, gracias por este día, por la libertad que tenemos, por las fuerzas que nos has dado, por el aliento, por renovar tu misericordia, por la oportunidad de invocar tu nombre. Padre celestial, gracias por tu obra a favor nuestro, tus bendiciones, tu misericordia, tu paciencia y tu fidelidad mostradas hasta este momento. Padre, gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos asiste, que nos ayuda y que nos guía hacia toda verdad. Aplica tu palabra en el corazón de tus hijos, Señor, de manera que puedan establecerse, que puedan determinarse en continuar corriendo con paciencia la carrera que ha sido puesta delante nuestro. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que me ayudes para exponer tu palabra y que ayudes a cada uno de los oyentes para poder recibirla, para poder aplicarla en sus corazones, de manera que sus vidas se vean afectadas, su conducta, su relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, en el nombre de Jesús te bendecimos. Y toda la iglesia dice amén. Muy bien, el tema de esta mañana, la seguridad de la salvación. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 4. Surge una pregunta que realmente es un problema en la mente de muchas personas cuando particularmente hablan con los creyentes, porque un creyente normalmente asegura, cuando ya está establecido en la palabra, asegura que él es salvo. Y los inconversos o los incrédulos tienden a razonar y a decir: yo no veo que usted ya esté salvo, usted todavía está en el mismo cuerpo que yo estoy, tiene los mismos problemas que yo tengo, vive bajo las mismas presiones que yo vivo, así que yo no le creo. Y ciertamente es un razonamiento lógico que nos lleva a esta inquietud o a esta pregunta: ¿ya somos salvos o seremos salvos? Porque en Romanos capítulo 8, verso 24, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8 que en esperanza fuimos salvos, y de alguna manera está juntando dos tiempos, porque está diciendo que fuimos salvos, pero al mismo tiempo está diciendo que esa es una esperanza.
Entonces, como creyente tenemos que entender que ya fuimos, ya somos, ya estamos salvados, pero esa salvación se va a manifestar plenamente en el futuro. Sería algo así como, queriéndolo ilustrar, como que hayan náufragos en el mar y están por mucho tiempo ahí luchando por sobrevivir, pero en el momento que llega una lancha y logran asirse de la lancha o subir a la lancha, ya están salvos. No están en tierra firme, no tienen alimentos, no tienen medicina, no tienen agua para hidratarse, pero están salvos y en el camino hacia la salvación completa. Entonces, como creyentes tenemos que entender esto. La salvación es un hecho. Cristo murió por nosotros. Y todo aquel que cree en Él es salvo, según la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Pero también la salvación se coloca en un proceso donde el apóstol Pablo hablaba como de una carrera que hay que correrla con paciencia. Somos salvos, tenemos que continuar en esa salvación, y por eso la palabra dice que no descuidemos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Y el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces seremos salvos, pero ahora mismo en el presente ya somos salvos. Y cuando Pablo dice en esperanza, en algo que está adelante, en el futuro, en esperanza fuimos salvos, él está conjugando el pasado, el presente y el futuro, porque usted ya fue salvado. Usted es salvo ahora si está en la fe, y usted será salvo si no pierde la fe. Porque eso es lo que el apóstol Pablo dijo: he guardado la fe. Él dijo que había peleado la buena batalla, que él había corrido la carrera, que la había terminado, y él dijo que él había guardado la fe. Y en la palabra encontramos este principio de que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en lo que Cristo hizo. Y por eso es que el justo tiene que llegar a descubrir esto como un estilo de vida: vivir por fe. Cada día vivir por fe. Tengo problemas, pero tengo a un Dios en los cielos. Vivo en abundancia y puedo disfrutar del mundo, pero tengo a un Dios en los cielos que es el que me bendice, el que me respalda. Tengo salud, puedo darle la gloria a aquel que da las fuerzas al que no tiene ningunas. No tengo salud, tengo dificultades, puedo clamar a aquel que ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Vivir por fe, hermanos, es posible para todos, pero vivir por fe es una decisión. Usted decide vivir dependiendo de Dios todos los días. Usted decide vivir apoyándose en la palabra de Dios todos los días. Usted decide vivir adorando al que vive por los siglos de los siglos. Usted decide vivir en el temor de aquel que lo ha llamado a su gloria eterna. Entonces, el vivir por fe es un estilo de vida que para algunos va a durar un poco tiempo, meses, para otros serán años, para otros será toda la vida. Pero el vivir por fe es el estilo de vida del justo, de los creyentes, de los hijos de Abraham. Nosotros hemos sido llamados a vivir por fe. Es por fe que alcanzamos la salvación, es por fe que somos salvos y es por fe que seremos salvos cuando Cristo venga. Si morimos, para Él morimos. Si Él viene, seremos arrebatados. Si ya estamos muertos, resucitaremos con cuerpos glorificados. Si estamos vivos, seremos transformados. De cualquier manera, desde el punto de vista de Dios o desde el lado divino, cuando Jesús dijo consumado es, el precio había sido pagado y la salvación está disponible para todo aquel que crea. Pero ese creer tiene que ser un presente continuo. Ese creer no es yo creí en Jesús, no es yo lo confesé hace 8 años. No, ese creer, ese reconocimiento de Jesús como Señor es algo que debe de permanecer. ¿Cuántos pueden confesar hoy que Jesús es su Señor? No es solamente confesarlo una vez en la vida, es vivir reconociendo su señorío. Es vivir sabiendo que Él es el Adonai, el Señor del universo. Él es el amo, Él es el dueño de todo. Él es el Señor de la creación. Entonces Pablo dice aquí que en esperanza fuimos. En esperanza nos habla de que estamos esperando la glorificación, la manifestación completa de la redención,
pero al mismo tiempo dice, fuimos salvos. Él no habla en el futuro, sino que conjuga el pasado con la esperanza en el futuro. Pero por otro lado, nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 10, verso 20, estableció un fundamento para la salvación, el cual no olvide que siempre dependerá de vivir por fe. Mi intención como ministro de la palabra es edificar la fe de los oyentes. Yo no puedo forzarlo a usted a creer. Yo no puedo forzarlo a usted a obedecer. Yo no puedo controlar, dominar su vida. Pero puedo tratar, exponiendo las escrituras, de que usted comprenda y de que usted tome la decisión de caminar en obediencia, de caminar en fe a la palabra. En otras palabras, es como que mi tarea sea presentarle las escrituras para que usted pueda edificar su fe sobre ese fundamento, sobre esa revelación que el Espíritu Santo le dé de los textos o de las palabras o de las escrituras que yo comparta con usted. Y en esta porción de la palabra vemos que el Señor Jesucristo, habiendo recibido un reporte de los 70 discípulos a los que Él mandó a sanar a los enfermos, que mandó a predicar el evangelio, a anunciar el reino, y que habían regresado gozosos de que hasta los demonios se sujetaban en su nombre, cosa que Él no les mandó a hacer, pero ellos ya sabían que Jesús hacía y sabían que los 12 apóstoles también hacían. Ellos se atrevieron a echar fuera demonios y entonces vinieron con el reporte: Señor, no nos dijiste que echáramos fuera los demonios, pero experimentamos ese respaldo, esa autoridad de que hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor, en lugar de celebrar el crecimiento espiritual y en lugar de gozarse con ellos, como que los frena con respecto a su enfoque. Y entonces les dice lo siguiente en el verso 20: no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Mire, este texto tendría muchas formas de aplicarlo, pero prácticamente lo que el Señor está haciendo es que a estos 70 obreros que fueron muy dispuestos a predicar el evangelio, a anunciar que el reino se había acercado, a ministrar a los enfermos, a predicar el arrepentimiento, a estos 70 discípulos, Jesús no quería enfocarlos en la unción, en la autoridad, en lo milagroso, en la guerra espiritual. Quería enfocarlos en una sola cosa: que ellos eran salvos, que ellos estaban inscritos en el libro de la vida. Jesús quería como enfocarlos en que lo más importante para ellos, la razón mayor de gozo, debería de ser su salvación. Y así debería ser para nosotros, hermano. Ellos estaban gozosos por la unción, por la autoridad, por el respaldo que habían experimentado. Pero Jesús como que les dice: si es que eso así tiene que ser, si en mi nombre tienen que sujetarse, pero gócense, alégrense de que siendo enemigos, ahora son hijos de Dios. Habiendo sido antes considerados que no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Que habiendo estado ajenos, alejados de Dios, ahora han sido hechos cercanos y son hechos o son considerados parte de la familia de Dios. Y entonces el Señor los reenfoca. Una de las aplicaciones prácticas que usted podría tener en su vida sería esta: pueden ser que hayan cosas buenas de Dios, prosperidad, salud, paz, libertad, pero no se goce en eso tanto como en el hecho de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque eso es lo más glorioso, lo más importante y quizás el tesoro más grande, si lo ponemos en esas palabras. Que su nombre esté inscrito significa que usted ha sido tomado en cuenta por Dios para ser salvo. Usted sabe que en lo natural a los niños hay que registrarlos en la alcaldía, ¿verdad? Hay que asentarlos, hay que darles un nombre.
Entonces en lo espiritual Dios registra cada vez que alguien nace de nuevo. Y que no se nos olvide, hermano, que la palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y como todos los días hay pecadores arrepintiéndose, en el cielo todos los días hay fiesta. Aquí en la tierra es que nosotros de repente andamos contentos, de repente tristes, de repente afligidos, de repente angustiados, de repente tranquilos, de repente perdidos en el espacio. Pero en el cielo siempre hay fiesta, porque siempre hay gente que está viniendo al conocimiento de Cristo. Pero le decía, otra forma de aplicarlo a su vida sería esta. Independientemente de que hayan cosas buenas, siempre enfóquese. Lo más glorioso es que usted es un hijo de Dios. Pero hagamos otra aplicación. Si usted tiene problemas, necesidades, consideremos el caso de Lázaro, que dice que los perros lamían sus llagas, que dice que comía las migajas que caían o que sacaban de la comida que botaban de la casa del rico. Pero al final, Lázaro, cuando él murió, fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Lázaro fue salvo. Con todos sus problemas y su sufrimiento, Lázaro retuvo la fe. No hay mayores detalles sobre la vida de este hombre, pero lo que se nos muestra es lo siguiente: alguien puede vivir como un miserable en esta vida, pero si vive en fe, si vive con la fe puesta en Cristo, su eternidad está asegurada. Y aunque viva sufriendo o padeciendo en este mundo, todavía se puede enfocar en lo espiritual y gozarse de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces la segunda forma de aplicar la palabra sería esa: no se entristezca, hermano, porque ha tenido problemas de casa, problemas de familia, problemas de enfermedad, problemas económicos. Gócese si su nombre está inscrito en el libro de la vida. No se preocupe de las deudas, de las aflicciones, de los padecimientos que hay en esta existencia, que es temporal. Ponga su mirada en que el Rey viene. Pronto volverá. Pronto volverá Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Él pronto volverá. Y entonces podemos tener gozo. Usted puede estar lleno de problemas, rodeado de dificultades, pero con gozo en su interior. Yo he aprendido, hermano, que el diablo puede cambiar las circunstancias. El diablo puede oprimirnos externamente, pero internamente él no puede tocarnos. Y el gozo de Dios dentro de nosotros es la fortaleza. El gozo de Dios es un poder dentro de nosotros. El gozo de la salvación, del cual David hablaba cuando él había pecado, cuando él se había apartado de Dios. Él le dice al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. Porque él sabía lo que significaba tener gozo por ser salvo. Y mi deseo es que todos los miembros de esta iglesia sepan lo que es vivir con gozo por ser salvo. Y no importan los problemas o dificultades, tengo gozo porque Él me ha perdonado. Tengo gozo porque Él me ha adoptado. Tengo gozo porque soy coheredero juntamente con Cristo. Tengo gozo porque soy su hijo. Sí, voy a alegrarme por las bendiciones materiales. Sí, voy a alegrarme por el respaldo. Sí, voy a alegrarme por la unción, por lo milagroso. Pero mi mayor gozo es la salvación. Esa es la forma en que el Señor Jesucristo lo puso. Mi mayor gozo es la salvación. Es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y esto entonces nos habla de la seguridad de la salvación. Dios desea que los creyentes estén seguros de la salvación. Y la obra de Cristo, la muerte del Señor, la resurrección del Señor, la condición de Cristo exaltado, es lo que determinan que nosotros podemos estar seguros de la salvación y estar esperando que la salvación se manifieste en nuestra vida. Ahora, uno puede, hermano, realmente llegar a estar seguro de la salvación, no solo por la palabra, sino que cuando uno analiza o evalúa su propia vida. Hay un cambio en nuestra vida cuando venimos a Cristo. ¿Cuántos ya pueden ver esa diferencia? Yo sé que yo antes de venir a Cristo, yo caminaba en ignorancia de la voluntad de Dios. Pero ahora yo conozco la voluntad de Dios. Y yo sé que es buena, es agradable, es perfecta. O sea, ahora yo sé que Dios tiene pensamientos de paz y de bien para mí. Yo ya no estoy confundido. Yo ya sé qué es lo que Dios quiere para mi vida.
Entonces yo puedo ver cuando no había venido a Cristo y puedo ver ahora que he venido a Cristo. Yo puedo ver cómo ahora, viviendo en Cristo, es una realidad caminar con el respaldo de Dios, con la autoridad. Pero antes de venir a Cristo, yo no sabía que era la autoridad, el poder que hay en el nombre de Jesús. Yo puedo comparar mi vida sin Cristo y puedo comparar mi vida en Cristo ahora. ¿Puede hacerlo usted también? Mi vida sin Cristo era de rezar. Oh Dios que estás en el cielo. Yo recuerdo de niño, yo fui muy religioso y yo recuerdo un par de veces en el patio de la casa donde me crié, levantar mi mirada al cielo y decir: Dios, si estás allá arriba, yo quiero conocerte. 12 años, 14 años, y pidiéndole a Dios que se revelara mi vida. A un Dios no conocido, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En una de sus disertaciones allá en Asia. Pero ahora yo conozco a aquel que ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Ahora yo puedo venir con seguridad y llamarle Padre, porque yo sé que soy su hijo. ¿Cuántos pueden ver la diferencia? Saber que somos hijos. Y dice la palabra en Romanos que nosotros tenemos testimonio, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces yo puedo ver antes mi vida sin Cristo, cuando yo era un ser humano, una criatura de Dios, una creación a la imagen y semejanza de Dios. Pero puedo verlo ahora que entiendo lo que Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Usted entiende en su vida cuando usted ya es un hijo, cuando usted ha sido adoptado, y usted sabe diferenciar de cuando usted no tenía conciencia de hijo. ¿Cuántos tienen conciencia de hijo aquí esta mañana? Estar consciente: Dios es mi Padre, yo soy su hijo, yo nací de nuevo. Otra forma, hermano, de poderlo experimentar es en cuanto a la guianza del Espíritu. Sin Cristo yo no podía hablar de guianza, de ser dirigido, de ser impulsado, de ser inquietado por Dios para hacer algo. Pero ahora en Cristo, Dios me ha guiado muchísimas veces para tomar decisiones. Dios me ha guiado muchas veces para detenerme de tomar decisiones. Y yo puedo experimentar la realidad. O sea que uno puede saber que uno es salvo, uno puede saber que uno es hijo, uno puede saber que su vida cambió. Y esto usted tiene que poderlo expresar o compartir con otras personas para que sepan lo que es estar en Cristo. Si usted puede enseñarle a alguien lo que es estar en Cristo y lo que era antes estar sin Cristo, usted puede guiar a alguien hacia la salvación. Así que según la palabra de Dios, sí es posible, hermano, estar seguros de que somos salvos, bajo el entendimiento de que en el presente somos salvos, en el pasado fuimos salvos y en el futuro será manifestada plenamente esa salvación si permanecemos en fe. Porque el apóstol Pablo dice eso en Corintios 15, que la palabra que recibimos, la que hemos creído, en la cual hemos perseverado, somos salvos si la retenemos. Si no, dice, creísteis en vano. Mucha gente cree por años y luego abandonan la fe. Y como la fe es el medio para la salvación, es como que usted vaya para Sonsonate y se bajó del autobús de la 205. ¿Y cómo va a llegar si se bajó? Entonces, si usted abandona la fe, si usted se aparta de la fe, ya no hay una conexión con el sacrificio de Cristo. Ya hay una relación, ya no hay una dependencia que le permita que usted experimente en el futuro la salvación. Y por eso la importancia de retener la fe. Yo sé, hermano, de que en mi vida sin Cristo vivía dominado por las pasiones, pero ahora puedo crucificar las pasiones. Yo sé que antes estaba sujeto al poder del diablo, pero ahora tengo poder y autoridad sobre los demonios. Yo sé que antes no tenía esperanza, pero ahora tengo esperanza. Entonces uno puede identificar la vida presente en Cristo cuando la palabra nos ha dado entendimiento y nuestra vida pasada sin Cristo. Entonces podemos establecer esto. Desde el punto de vista de Dios, la salvación es una realidad aquí y ahora. No es como el mundo lo plantea, de que en el futuro Dios va a decidir. No, el creyente decide aceptar la salvación aquí y ahora mientras vive.
Porque esta vida es nuestra oportunidad para prepararnos para la vida eterna. Y con la palabra de Dios, Dios nos muestra cómo vivir en bendición esta vida y cómo prepararnos para la otra. Así es como usted tiene que ver la Biblia. La Biblia es el manual que Dios nos ha dado para que vivamos en victoria, en autoridad, en libertad, en bendición esta vida y para que nos preparemos para la vida eterna. Cuando usted ve la Biblia de esa manera, usted jamás va a decir, es que es bien aburrido. No, usted va a encontrar sentido, usted va a encontrar propósito, usted va a encontrar beneficio al leer la palabra de Dios. Porque esta le va a guiar, le va a ayudar para su existencia terrenal y para prepararse para la vida eterna. Ahora entonces, quiero establecer que la salvación es una realidad en el presente. Nuestro Señor Jesús, capítulo 5 de Juan, verso 24, estableció esa realidad. Juan capítulo 5, verso 24, el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La única forma, hermano, en que podemos ser salvos es por oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, creer en el sacrificio de Cristo. Pero aquí viene un detalle que hace bastante difícil para los seres humanos el apropiarse de la salvación, y es este: la gente no puede estar segura de que están condenados sino hasta que se mueren y experimentan que han quedado separados de Dios. Entonces nosotros necesitamos llegar a tener ese entendimiento de que sin Dios vivimos en este mundo sin esperanza, ajenos a los pactos, como dice el apóstol Pablo. Estamos desprotegidos, sin respaldo, sin cobertura divina. Pero en Cristo somos hechos cercanos. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de los herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero para que tenga sentido la salvación, primeramente para usted tiene que tener sentido la condenación. Hay una enseñanza de evangelismo de Ray Comfort que él dice que si a la gente cuando va en un avión se le dijera, bueno, se les pide a todos los pasajeros que se coloquen sobre sus espaldas un chaleco salvavidas, porque esto le va a ayudar para su comodidad. Esto va a ser su viaje más placentero, más relajado. Así que se le pide a todos los pasajeros que se coloquen el chaleco salvavidas que está debajo de su asiento, sobre su cuello, y que lo lleven en la espalda y que lo lleven ahí mientras dura el viaje. Dice él, nadie haría caso, porque viajar con un chaleco en la espalda haría más incómodo el viaje. No tendría sentido ponerse un chaleco si lo que se está pensando es en la comodidad del viaje, si lo que se está pensando es únicamente en el sentido de que el tiempo que va a durar ese trayecto de vuelo va a ser hecho con esa incomodidad en la espalda. Pero dice él, pero si a la gente se le dice, señores, el capitán informa que hay turbulencias adelante, el avión se va a estrellar y vamos a procurar aterrizar en el mar, así que seguramente vamos a necesitar que todos tengan sus chalecos salvavidas para que tengan una esperanza de salvarse. ¿Cuántos creen que se ponen el chaleco? Todo el mundo a ponerse el chaleco, y no le importa si le queda, si está chiquito, si está grande, si el color no combina con su ropa. No importa nada. Lo que importa es que el avión se va a estrellar y hay que salvarse y hay que trabarse el chaleco. Hasta que la muerte es un peligro, valoramos el estar seguros. Hasta que entendamos lo que es la condenación, tiene sentido la salvación. Entonces uno primero tiene que entender que sin Dios estábamos condenados, hermano. Que sin Dios estábamos bajo el poder del diablo. Uno primero tiene que entender que después de la muerte no había esperanza para nosotros.
Para que la salvación tenga sentido, todo ser humano primero tiene que entender que separado de Dios estaba perdido en este mundo. Y que aunque hiciera riquezas y ganara a todo el mundo, ¿de qué le aprovecharía si perdiera su alma? Entonces nosotros, para poder valorar la salvación, tenemos que tener la capacidad de enfocar la condenación, una vida sin Dios. Yo no sé si usted todavía puede acordarse de su vida sin Dios o si todavía vive sin Dios. Pero uno tiene que poder tener esa diferencia. Cristo, la cruz, tiene que hacer una separación. Mi vida antes de Cristo, mi vida después de Cristo. Ahora tengo esperanza. Tengo a Dios de mi lado. Antes no tenía esperanza, era enemigo de Dios. Hoy soy hijo. Antes no, antes era un hijo de ira. Antes era un enemigo. Entonces uno tiene que entender que Cristo viene a separar nuestra vida y que la vida de fe en la palabra de Dios cambia nuestra existencia presente y cambia nuestro futuro. Pero tenemos que llegar a entender, no por la experiencia, porque eso no nos conviene, sino por la revelación de la palabra, que estábamos condenados, pero ahora somos salvos. Dios en su justicia, hermano, decidió salvar a todo el mundo a través de la locura de la predicación. Dios no determinó salvarnos por buenas obras. Dios no decidió salvarnos por las limosnas, porque entonces los pobres que no pueden hacer no se podrían salvar. Dios decidió salvarnos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para hacerlo disponible para todos. Pero una vez usted comienza a caminar por fe, usted debería de permanecer en fe. Ayúdeme a predicar y dígale eso al que está a la par suya. Usted debe permanecer en fe, dígale. Usted debe permanecer en fe. No es solamente yo creí, sino yo creí, yo creo y seguiré creyendo. Fui salvo, soy salvo y seré salvo. Es entender que es un estilo de vida. Pero en ese estilo de vida nosotros aceptamos, óigame, nosotros aceptamos por la revelación bíblica la gloria venidera, pero también aceptamos por la revelación bíblica lo que habría sido nuestra vida, la condenación, el crujir de dientes del cual el Señor Jesús habló. Podemos aceptar la revelación de la palabra de que ese era nuestro destino eterno. Y cuando llegamos a entender eso, cuál hubiera sido nuestra eternidad sin Cristo, entonces podemos valorar nuestra eternidad con Cristo. Cuando uno puede ver en el presente, nuestra vida, hermano, a través del Evangelio es cambiada. ¿Cuánta gente ha recibido milagros de sanidad? ¿Cuánta gente ha sido bendecida, ha sido prosperada materialmente? Y eso prueba que el Evangelio es verdadero. El Evangelio es la revelación del Dios de los cielos para los hombres. Cambia nuestra vida en el presente y puede cambiar nuestra eternidad también. Entonces, para Dios, o desde el punto de vista divino, la salvación es una realidad presente. Jesús dijo: el que cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Señor aquí? Aquí dice: el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, usted pasó de muerte a vida cuando usted aceptó a Cristo. Cuando usted puso su fe en Cristo, usted nació de nuevo. Usted pasó de una condición de enemigo y de muerto a una condición de hijo vivo por la fe. Pero usted tiene que permanecer en fe. Esa es la gran tarea del creyente, hermano. Retener la fe. Hayan tentaciones y deleites frente a usted, retener la fe. Hayan aflicciones y sufrimientos rodeándole, retener la fe. Esa es la base. Ese es el fundamento, ese es el enfoque principal de nuestra lucha. Mantenernos en fe, aunque otros caigan, aunque otros fallen, aunque otros nos defrauden, seguir confiando en aquel que no cambia, en el que es el primero y el último, en el que es el que vive, pero que estuvo muerto y resucitó y tiene las llaves del infierno y de la muerte. Jesús dice: no va a venir a condenación, ya pasó de muerte a vida, ya pasó.
Desde el punto de vista divino, la salvación es una realidad presente. Ya pasamos de muerte a vida. Amén. Pero también es una realidad futura, como ya lo vimos en la escritura que el apóstol Pablo citaba de parte del apóstol Pablo. Ahora Pedro también dice algo similar. Primera de Pedro capítulo 1 verso 5. Pedro habla acerca de aquellos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vea, ser guardados por Dios no es algo automático. Hay que caminar en fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios puede guardarnos, pero necesitamos caminar por fe. Necesitamos usar nuestra autoridad. Necesitamos obedecer la guianza del Espíritu. Necesitamos obedecer la palabra de Dios para poder ser guardados. Pero lo más importante que me interesa citar es la siguiente frase: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted tiene que aprender a decir con toda propiedad: yo soy salvo por la gracia de Dios. Pero usted también tiene que poder decir: estoy esperando la salvación que va a manifestarse. Porque usted ya fue salvo en su espíritu. Su espíritu ya nació de nuevo. Pero hace falta la glorificación del cuerpo y la entrada en el reino. Entonces ya somos salvos y seremos salvos. Y mientras entre el pasado y el futuro encontramos el presente, estamos siendo salvos. Sería el equivalente de los náufragos que se han subido a una lancha, están muy lejos de tierra firme, están deshidratados, no han comido por día, están asoleados, están mal, pero están salvos porque ya pudieron subirse a la lancha. Ya los encontraron, ya los rescataron, y mientras permanezcan en esa lancha siguen siendo salvos. Y van a experimentar una salvación completa cuando los saquen a tierra, les den atención médica, los hidraten, les den alimento. Entonces es un proceso de haber sido salvos, de estar siendo salvos y de alcanzar la salvación. Sería una figura para poder ejemplificar lo que pasa con nosotros. Así que la salvación es una realidad presente, pero también será una realidad en el futuro. Pero algo muy importante que yo encuentro a través de la palabra es que la salvación es una realidad experimental. O sea, no es algo así como que un montón de locos andan diciendo que son salvos. ¿Y cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia? No, la salvación es una realidad experimental. Una realidad experimental significa que hay experiencias, que hay evidencias en lo natural, en lo personal, que nos pueden ayudar a estar ahora más convencidos de lo que en un momento aceptamos por fe. Veamos algunas escrituras. Primera de Juan capítulo 3 verso 14. En el mundo lo normal es que la gente guarde la distancia, que la gente sea indiferente en sus relaciones, que la gente tome ventaja de otros, que la gente odie, que la gente cometa injusticias. Pero en el reino de Dios, lo común, lo que Dios espera y en lo que se enfocan los mandamientos es en caminar en amor. Y cuando usted puede experimentar esto, usted se da cuenta: entonces es realidad. Un milagro sucedió en mi vida y puedo estar seguro de que he pasado de muerte a vida, de que soy salvo. El texto dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted tiene la capacidad de amar a gente extraña, es porque algo milagroso ha sucedido dentro de usted. Y yo sé que aquí, aunque sea poquito a poco, hay algunos que se aman. No dijeron amén. Yo esperaba que aquí dijeran amén. Bueno, le voy a dar otra oportunidad. ¿Alguien siente amor por uno que otro extraño que hay aquí dentro de este grupo? Siente un amor así bien, un apego por otras personas. No son de su sangre, pero usted los ama.
No son parientes suyos, pero usted se goza de verlos. No son nada de usted, ni nunca le han servido en mayor cosa. Nunca han dado sangre para usted, nunca han estado pendientes de sus necesidades, pero usted los ama. Hay un milagro que Dios opera dentro de la persona, y a través de ese milagro gente completamente extraña puede amarse, respetarse, honrarse unos a otros. Y entonces Juan ocupa esto como evidencia. No, es que nosotros podemos estar seguros que somos salvos, que ya pasamos de muerte a vida, si podemos experimentar que tenemos la capacidad de amar a los hermanos, de amar a los extraños, de amar a gente con la que no existe ninguna relación sanguínea, sino que en el camino se va fortaleciendo los lazos de amistad. Y hermano, sucede que esto es algo muy común, que dentro de las iglesias se crean lazos más fuertes que los que hay entre la propia familia de sangre. A veces entre los hermanos hay hasta amenazas y sentencias, ¿verdad? Por herencias y por tanta cosa, pero entre los hermanos a veces hay un gran amor. Ahora, que les hace falta, les hace falta. No dejemos la cosa así como que, ¿verdad?, solo predicar bonito. No, de que les hace falta crecer en amor, hace falta crecer en amor. Pero que ya comenzó, ya comenzó. ¿Cuántos ya comenzaron? Amén. Entonces uno puede darse cuenta, o sea que parte de la evidencia de que he pasado de muerte a vida es que Dios obró un milagro en mi interior. Y ya no vivo como un odioso, odiando. Ya no vivo como una persona grosera, tosca, ruda, maldiciente, rechazando, tomando ventaja, injusta, sino que ahora vivo como con una naturaleza y con una dirección totalmente diferente, queriendo servir a los demás, queriendo mostrar la bondad, queriendo ayudar, queriendo apoyar, queriendo beneficiar. Digan amén, hermano, aunque sea por fe. Queriendo beneficiar, queriendo ser de ayuda, queriendo ser de bendición a otros. No son de mi sangre, pero quiero verlos bendecidos. Mire, ya que no dice amén, se lo voy a poner desde mi lado, pues, porque yo no quería meterme en el asunto, pero ni modo. Yo quiero verlo a usted prosperado. Y mi gozo es ver, y lo he podido experimentar por muchos años, cuando de repente el hermano viene manejando su carro. Ya lo trae chocado, sí, porque le costó aprender, pero viene manejando. ¡Qué bendición! Mi gozo es ver que después de años de padecimientos físicos ha sido sanado. Yo me gozo, hermano, por su bienestar. El amor hacia el prójimo es el gozarse por el beneficio del otro. El amor hacia el prójimo, el amar a los hermanos, es servir o hacer, ejecutar acciones que redunden en el beneficio, en la edificación, en la libertad, en el deleite de otros. Y yo, desde aquí, con todo mi corazón les digo, yo quiero verlos bendecidos. Paréntesis, solo que los desobedientes no pueden ser bendecidos. Cierre de paréntesis. Pero yo quiero verlos bendecidos. Yo quiero verlos caminando en libertad, con autoridad, no confundidos, no con temor, todos intimidados, acobardados, miedosos del futuro, inseguros. No, yo quiero verlos caminando como hijos de Dios, hermano. La palabra dice, yo soy el que te hago caminar erguido, dice el Señor. Yo soy el que quito el yugo de tu cerviz. Dios no quiere que usted ande caminando arrastrando los pies, sufriendo para la gloria de Dios. No, Dios quiere que usted tenga vida en abundancia para la gloria de aquel que murió por usted. Yo quiero verlo a usted siendo un canal de bendición. No hay necesidad, no pidiendo, sino dando. Yo quiero verlo a usted levantado. Entonces esa es parte de mi amor hacia usted. Un montón de extraños que mi familia me ha reclamado. No, si como ahora tu familia en la iglesia, ¿verdad? Viera lo que he sufrido por ustedes y ni me lo agradecen. No, si como tus hermanitos, ¿verdad? Así me han hablado, bien golpeado. Y como prefería a tu hermanito que la familia de sangre, ¿verdad? Entonces el asunto es que dentro del reino se va dando esa relación fraternal que se va consolidando, se va fortaleciendo, muchas veces muchísimo más que las relaciones de sangre.
Pero esto es algo milagroso, es algo espiritual. Y por eso Juan dice, es que en eso podemos saber que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y luego Juan se mete en el área de que cuando alguien camina odiando, no, entonces el amor de Dios no está en él. Usted examínese, no deje que el diablo le llene su corazón, no solo de malos pensamientos, sino de malos sentimientos. Porque si el diablo le dice, el hermano Edín está enfermo, reprenda al diablo. Pero si el diablo le dice, guarda la distancia con el hermano Edín, repréndalo 2 veces. Amén. Porque hay que entender cuando el diablo viene con esos pensamientos y cuando el diablo está queriendo manipular nuestros sentimientos. Y usted tiene que tener en su corazón la disposición de ver a la gente bendecida, levantada, prosperada, caminando en libertad, caminando en paz. Y todo lo que usted pueda hacer para que eso sea posible, Dios lo va a contar como una obra por la cual habrá recompensa. Así que la salvación es una realidad experimental. ¿Cómo usted puede saber que ha pasado de muerte a vida? Si camina en amor hacia los hermanos. Pero si camina con odio, Juan dice, no, es que el que aborrece a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Hay un problema cuando le damos lugar al odio. La muerte espiritual comienza a tomar lugar en nuestra vida. O sea que la vida espiritual se experimenta cuando se traduce en amor. Una persona viene, se integra a la iglesia, nace de nuevo y comienza a amar a un montón de perfectos extraños con los que nunca ha vivido, convivido ni lo han beneficiado. Pero en el momento que se integra en la iglesia, nace de nuevo y es un hijo de Dios, tiene amor por los demás hijos de Dios, como que si fuera un proceso natural, ¿verdad? Así como el hermanito que está contento de que va a tener un hermanito y anda contando que van a estrenar hermano. Y a todo el mundo le anda compartiendo, vamos a estrenar un hermanito, fíjese. Porque está feliz, tiene un amor fraternal. Entonces en lo espiritual, hermano, esta es una forma de medir, una forma de experimentar la realidad de pasar de muerte a vida. Ahora, bíblicamente, la salvación es una obra que Dios ya consumó. Hebreos capítulo 5, verso 9 dice que Jesucristo, nuestro Señor, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No es solamente, sí, yo creo en el Señor. No, para todos los que le obedecen. Creerle a Dios nos lleva a obedecerle a Dios. Creerle a Dios nos lleva a temerle a Dios. Creerle a Dios nos lleva a adorar a Dios. Creerle a Dios nos lleva a predicar su palabra, a anunciar su reino. Así que tenga cuidado si usted, de los presentes aquí, o de cualquiera que pueda ver esta predicación, es de los que piensan, no, si yo creo. Porque por eso la palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero esa fe pasiva, el apóstol Santiago la aborda diciendo, pero es que si tienes fe, pero no tienes obras, tu fe está imperfecta, está incompleta. Y lo más probable es que esa fe no pueda salvarte. Porque la fe tiene que tener obras. Y una de las obras de la fe es obedecerle al Señor. Porque tengo fe en Él, le obedezco. Porque tengo fe en Él, me congrego. Porque tengo fe en Él, le adoro, le alabo, le sirvo, me involucro en el ministerio, apoyo la predicación de la palabra, apoyo misioneros, apoyo la iglesia. Porque tenemos fe, obramos, actuamos. En la Biblia, en Hebreos 11, todos los que tuvieron fe hicieron algo. Si usted tiene fe, tiene que hacer algo. Hebreos 5:9 entonces dice que Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Estoy diciéndole que está en este punto que la salvación es una obra de Dios. Tito capítulo 3 verso 5 dice, nos salvó. Ya creo que estamos claros en este punto, que la salvación es un hecho pasado, es una experiencia presente, pero también es una esperanza. Así que yo puedo decir, yo fui salvo en 1984. Yo soy salvo y si muriera ahora, sé que mi vida está escondida en Cristo. Y yo seré salvo porque estoy esperando que Él pronto volverá. Estoy esperando la glorificación del cuerpo.
Y si muriera, sé que tengo la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Seré salvo. Entonces usted tiene que hablar de esa manera. Yo fui salvo cuando usted nació de nuevo. Yo soy salvo porque está viviendo en la fe. Y yo seré salvo cuando Cristo se manifieste. Ahora, aquí en Tito 3 se establece que la obra de Dios fue ejecutada. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gloria a Dios. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos hizo nacer de nuevo. 1 Corintios 6:20. Vea cuál es la obra de Dios. Jesús es el autor de eterna salvación. Y luego en detalle las obras que Jesús ha realizado a través de los sacrificios son las siguientes. Nos salvó, según Tito 3:5. Nos compró, según 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. A los que les gusta tener mascota, van ahí por Metrocentro, encuentran unos perritos bien bonitos, chiquititos, conejitos, periquitos. Y si compran una mascota, no esperan llevarla a su casa y que se la lleve el vecino, ¿verdad? No esperan llevarse el perrito a su casa y que el perrito condenado agarre camino y se vaya y allá dentro de un año regrese. No, si usted lo compra, usted quiere que ahí esté, ¿verdad? ¿O no? Cuando usted compra algo, lo quiere para usted, ¿verdad? Si usted compra un carro, no es para que el vecino lo ande para arriba y para abajo, ¿verdad? Lo que usted compra, lo que usted adquiere, lo quiere para usted. Apliquemos ese principio en la relación con Dios. Dios nos ha comprado. Dios nos ha comprado. Somos propiedad del Señor. Y Él no nos compró para que nos vayamos con el mundo. Él no nos compró para que nos lleve el diablo. Él nos compró para que seamos para alabanza de su gloria. Él nos compró y nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces, según esta escritura, hemos sido comprados. Y nuestra responsabilidad, la fe se va a manifestar en esto. Nuestra responsabilidad es glorificar a Dios con nuestro cuerpo, las cosas que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque su cuerpo y su espíritu son de Dios. Hay algunas personas que creen que son dueñas de su tiempo, de su vida. La verdad es que nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Y este texto claramente dice que su cuerpo es de Dios y su espíritu es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo compró. ¿Cómo lo compró? Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. La obra de Dios ha sido que nos salvó, Tito 3:5, que nos compró, 1 Corintios 6:20, que nos rescató, 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando uno llega a saber, hermano, Él me rescató. Él pagó el precio de su sangre para rescatarme. En el español no tiene mucho significado, mucho peso la palabra. En el inglés es el precio del rescate. Es como haber estado secuestrado. Y entonces Él pagó el precio de nuestra libertad. Usted estaba secuestrado por el diablo, pero Jesús pagó el precio para que usted fuera libre. Una de las cosas que aprendí en este viaje fue que el estado de Texas fue uno de los últimos en anexarse a la Unión Americana. Y la razón por la cual no querían recibirlo era que ellos fueron uno de los últimos estados que tenían esclavos. Y eso de la esclavitud, hermano, fue algo tan terrible que uno lo puede ver allá en la Biblia, que los judíos fueron esclavos allá en el tiempo de Moisés y en Egipto. Pero eso en los siglos recientes todavía ha sido una realidad. Y todavía hay esclavos sexuales. Y todavía hay por ahí en algunos lugares sociedades donde hay algún tipo de esclavitud. Pero nosotros no entendemos eso de ser esclavos. Y entonces no entendemos lo que significa ser libres.
Pero ese es el contexto en el cual se nos habla en la palabra. Él nos rescató, significa que éramos esclavos porque éramos propiedad del diablo. Pero el Señor nos rescató. Recuerdo yo, mi primer pastor en la misión centroamericana, haber enseñado este mensaje muchas veces. Agorazo, exagorazo y lutró. Y él hablaba de que era común que en los tiempos antiguos hubiera un mercado de esclavos. Y en el mercado de esclavos la gente podía llegar y escogía cuál esclavo, como quien compraba una gallina, como quien compraba una vaca, pagaba el precio y se lo llevaba a su casa y lo ocupaba como su sirviente. Entonces él hablaba de agorazo, como comprar al esclavo. Luego exagorazo significaba comprarlo y sacarlo del mercado. Y eso es lo que comúnmente se daba. La gente iba al mercado de esclavos, escogía el esclavo, se lo llevaba para que siguiera siendo un esclavo. No dejaba de ser esclavo. Pero Dios hizo algo diferente. Dios fue al mercado de esclavos, nos compró, nos sacó del mercado de esclavos y nos libertó. Y por eso ahora nosotros voluntariamente tenemos que decidir servir al Señor, porque Él no nos convierte en esclavos. Usted decide servirle por amor. Entonces una cosa es haber sido comprado siendo un esclavo para seguir siendo esclavo de otro. Pero una cosa diferente es haber sido un esclavo y ahora ser libre. Y cuando usted es libre, usted dice: Señor, yo quiero servirte. Por causa de la libertad que me has dado, yo ahora quiero servirte. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo escribe que él es un siervo. La palabra siervo es doulos. Y la palabra doulos significa esclavo ligado, pero es un esclavo voluntario. Y esto estaba ejemplificado en el Antiguo Testamento. Dios había ordenado que había cierto tiempo donde los judíos tenían que liberar a los esclavos, el año de jubileo. Y cuando liberaran a los esclavos, si algún esclavo sentía que su amo lo había tratado bien, él podía decirle: amo, yo te amo y yo no quiero irme, yo quiero seguir sirviéndote. Y entonces Dios los instruyó a que a estos esclavos los iban a poner contra un poste, les iban a horadar la oreja y les iban a poner un arete, como una marca, como una identificación de que este esclavo no era un esclavo porque se había comprado, porque estaba pagado, sino que era un esclavo voluntario. Cuando usted experimenta la libertad que Dios le da, usted tiene la oportunidad de ser un siervo del Señor, un esclavo voluntario. Y yo sé que es por esa razón que dentro de la iglesia evangélica hay un montón de gente que no sirve, porque Dios nos llamó a libertad, pero esa libertad deberíamos de ocuparla para voluntariamente servir al Señor. Es hacia allí, hacia donde deberíamos ser llevados cuando entendemos: Él nos rescató, Él nos compró, Él nos salvó. Colosenses 1:13. Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 1 verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén, iglesia. Yo le he dicho tantas veces, y por eso es que a veces me enojo: aprenda a apropiarse de las verdades de la palabra, hermano. Si yo le digo a usted que la palabra dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y usted permanece indiferente, es como que usted no se apropia de esa verdad. Pero cuando usted dice amén, así es, en su espíritu pasa algo. Usted está haciendo suyo aquello. Mire qué tremendo lo que el verso dice. Ese texto está diciendo que Él nos ha librado del poder de las tinieblas. O sea, ya el diablo no tiene poder sobre su vida, pues. Reaccione, despierte y entienda esto: el diablo no está arriba de usted. Pastor John Kohler decía: muchos creyentes andan clamando, andan orando, andan pidiéndole a Dios: Señor, quítame al diablo de encima. ¿Y cómo puede ser que el diablo esté encima si usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales y Cristo está arriba de todo nombre que se nombra, de todo principado y de toda potestad? Usted no puede traer a Cristo abajo. O usted no está con Cristo sentado en lugares celestiales, o Cristo está con usted debajo del poder del diablo. No es posible.
Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La salvación es un hecho, hermano, que nosotros no hemos valorado de la manera en que deberíamos. La obra de Cristo, descrita en Isaías 53, nos habla de perdón, nos habla de sanidad, nos habla de libertad, nos habla de autoridad, nos habla de victoria. Pero nosotros vivimos como que si la salvación fuera algo pequeño. Muchas veces cometemos el error de tener esa concepción de Dios como un Dios limitado, como en el mundo el niño Dios, ¿verdad? Y entonces, por no valorar o por no comprender la grandeza de la salvación, no la cuidamos. Y por eso está escrito que no descuidemos una salvación tan grande. La salvación que nos ha sido dada es grande, hermano. Es gloriosa, es preciosa y costó la sangre de Cristo. Según ese texto, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, me libró del poder del enemigo, pero también me trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Según la palabra, yo ya estoy en el reino. El reino viene. Esto es igual que la salvación. La salvación es algo presente, pero también estamos esperando que se manifieste. El reino es algo que ya está aquí. Jesús dijo: el reino está aquí en medio de ustedes. Pero el reino vendrá con todo su poder y toda su gloria, y Él es el Rey de gloria. Entonces el reino es una realidad presente, pero todavía está por manifestarse plenamente. Usted ya es salvo, pero todavía hace falta que usted experimente la glorificación. Y cuando Él se manifieste, será manifiesto lo que usted será. Entonces es algo presente y es algo futuro. Pero qué bueno que según este texto, y lo pone en el pasado, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sepa que usted es libre del poder del diablo. Y por favor, no trate de convencer al diablo. Convénzase usted mismo de lo que Dios ha hecho en su vida. No le predique al diablo. Reciba usted la predicación y párese en fe, sabiendo que usted es libre, sabiendo que usted fue rescatado, que usted fue comprado, que usted ha sido adoptado y que usted ha sido trasladado al reino de Jesucristo. La obra de Dios incluye que Él nos ha reconciliado. Colosenses 1:21. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. La salvación es la obra de Dios, hermano. Dije que la salvación es la obra de Dios. Nosotros solo la recibimos por la fe en lo que Cristo hizo. Pero la salvación incluye todas estas acciones que acabo de mencionarle. Según 1 Corintios 6:20 nos compró. Según 1 Pedro 1:18 nos rescató. Según Colosenses 1:13 nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y según Colosenses 1:21 nos ha reconciliado. Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si la salvación es una realidad que se puede experimentar en el presente, sobre la base del sacrificio de Cristo por medio de nuestra fe, eso determina que es nuestra responsabilidad apropiarnos de la vida eterna. Y Pablo dice de que en el mundo hay dos grupos de personas: los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. Solo hay dos grupos de personas: los que saben que en medio de los problemas y dificultades hay un Dios en los cielos que oye y pueden clamar a Él,
y los que no saben a quién clamar. Los que saben que en el momento de la muerte tienen la esperanza de la resurrección, de la gloria, de la entrada en el reino, y de los que no tienen ninguna esperanza, no saben qué va a pasar con sus vidas. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, entendiendo que Cristo es el varón experimentado en dolores, sabiendo que Cristo es la propiciación por nuestro pecado, el cordero que quita el pecado del mundo, sabiendo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es nuestra responsabilidad recibir esa salvación, apropiarnos de la salvación por medio de la fe en Cristo y guardar eso como un tesoro. Esta mañana el enfoque podría ser doble. Número uno, que usted se establezca en esa convicción: la salvación es algo de lo que podemos estar seguros ahora, no es hasta en el momento de la muerte. Ahora usted puede saber si usted es salvo o no es salvo. Pero número dos, la salvación es algo que nosotros debemos cuidar, y mucha gente ha descuidado su salvación. Algunos han retrocedido, algunos han vuelto atrás, algunos han logrado regresar y escaparse, otros ya nunca logran regresar, ya nunca logran volver. Pero usted que está aquí esta mañana tiene la oportunidad, número uno, de echar mano de la vida eterna, si es que usted no sabía hasta este día de que usted podía ser salvo. Y aceptando a Cristo como su Señor, usted puede apropiarse de esa salvación. Pero también usted esta mañana que ha oído la meditación de la palabra puede reflexionar y pensar: ¿estoy cuidando mi salvación? ¿Estoy cuidando la fe? ¿Estoy manteniendo, estoy cultivando mi relación con Dios, mi comunión con Dios, mi dependencia de Él, mi temor de Él, mi obediencia a Él? Terminemos con esta escritura. Primera de Tito, capítulo 6, verso 12. Los apóstoles en una ocasión le dijeron al Señor: Señor, entonces son pocos los que se salvan, le dijeron. Y Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios ha hecho posible la salvación. Depende de usted que valore esa salvación, entendiendo la condenación, y que la cuide. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo con estas palabras, y son mis últimas palabras esta mañana: pelea la buena batalla de la fe. El diablo va a tratar de robarle la fe a través de los problemas. El diablo ha tratado de desenfocarlo a usted, de vivir por fe, que Dios no te responde. Mira a tu familia, mira esto, mira lo otro, aflicciones, dificultades, necesidades. El diablo trata de desviar a otros de la vida de fe a través de los placeres, de los negocios, del entretenimiento, de las ocupaciones, como aquella parábola de las bodas, a la cual algunos no fueron porque le dijeron al Señor: he comprado unas yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlas. He comprado un terreno, tengo que ir a verlo. Eso nos habla de que hay un buen grupo de evangélicos que van a estar distraídos, ocupados en sus negocios terrenales y desenfocados de la salvación. Otros van a estar enfocados en sus problemas, lo que no tienen, lo que quisieran tener, las dificultades, los sufrimientos, y no se van a enfocar en guardar la fe. Y por eso Pablo viene y le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y mire esta frase: echa mano de la vida eterna. Coge la vida eterna, toma la vida eterna, aprópiate de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que esta mañana yo le digo, hermano, aférrense, apropiense de la vida eterna, a la cual Dios los llamó cuando ustedes hicieron la confesión de Jesucristo como el Señor de sus vidas. Cuide la salvación, aprópiese de los beneficios que han sido comprados para usted
a través del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. No es solo salvación cuando ya se pase lista, más allá del sol. Son bendiciones aquí y ahora, persiguiéndole y alcanzándole. Es recibir 100 veces más lo que usted deje por causa del Señor, aquí y ahora. Es autoridad, es libertad, es sanidad, es victoria en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Dele gracias a Dios si usted es salvo. Venga aquí al frente si usted quiere ser salvo. Donde mi palabra sea su alimento, allí tiene